Bueno, vamos en primer lugar a ver las variantes que nos ofrece el método de Hardy-Cross. Bueno, Hardy-Cross es un método de relajamiento de pruebas y errores controlados que nos permiten, que nos da dos variantes. O sea, es un método, y Hardy-Cross introdujo un método de relajamiento o de pruebas y errores controlados. Cuando hablamos de errores controlados, es porque él nos da un cierto error de cierre que ya lo vimos, que era de 0,1 metro cúbico por segundo, 0,1 litro por segundo, en el caso de que supongamos los caudales, y 0,1 metro de columna de agua en el caso de que supongamos las presiones. Entonces, por eso es que es un método de error controlado, porque cuando ya nosotros calculamos el error de caudal y es menor o igual a 0,1, ahí paramos el proceso de iteración. Lo mismo ocurre cuando suponemos las presiones y hacemos las iteraciones cuando llegamos al error de 0,1 metro de columna de agua, en caso de haber supuesto la presión, entonces ahí paramos nuestro proceso iterativo. Por eso él dice que es un método de relajamiento o de pruebas y errores controlados que pueden seguir dos variantes. Una primera variante, que es el balanceo de las cargas por corrección de los flujos supuestos, y una segunda variante, que es el balanceo de los flujos por corrección de las cargas supuestas. Estas son las dos variantes que nos ofrece el método de Hardy-Cross para su aplicación. La fórmula que nos recomienda Hardy-Cross es la siguiente. Hardy-Cross nos dice que al aplicar un método de esta clase, los cálculos se vuelven más rápidos si las relaciones de flujo se expresan como una fórmula exponencial con coeficiente de capacidad no variable, y la notación se simplifica si la ecuación exponencial se escribe de la siguiente manera. O sea, Hardy-Cross está consciente que su método es un método, que va a tardar en llegar a la solución. O sea, al ser un método iterativo, lógicamente esas iteraciones van a retardar el resultado final. Y él, para que este resultado final no demore tanto, entonces propone esta fórmula para que en este caso los cálculos se vuelvan más rápidos. No obstante a ello, a que según esta fórmula los cálculos se obtienen de manera más rápida, comparado con el método de Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson, cuando te da la solución en segundos, máximo un minuto, en Hardy-Cross te puedes meter varios minutos e inclusive horas para obtener el resultado. ¿Está claro? Entonces, el método de Newton-Raphson aventaja de Hardy-Cross no solo porque puede utilizar varias variables como incógnitas, sino porque también es un método que nos permite obtener una solución mucho más rápida que el método de Hardy-Cross. Ahora bien, Hardy-Cross, para que sus iteraciones y el resultado se obtenga de manera más rápida, propone utilizar la fórmula, esta ecuación exponencial que nos dice que la pérdida, que es H, la pérdida de carga representada por H, va a ser igual a un coeficiente K, que es un coeficiente o una constante numérica que va a depender de quién, de la C de Hazen-Williams, del diámetro y de la longitud del tubo, que multiplica al caudal, el caudal de circulación por el tramo, elevado a la n, donde n es un exponente constante para todas las tuberías y generalmente se asume n igual a 1,85. O sea que él recomienda el uso de esta ecuación exponencial para agilizar los resultados finales del cálculo. Ahora bien, de las dos variantes que vimos al inicio, balanceo de las cargas por corrección de los flujos supuestos y balanceo de los flujos por corrección de las cargas supuestas, la variante más usada en redes de distribución
y lógicamente es la que nosotros vamos a usar en nuestro cálculo, en la enseñanza que le vamos a dar de Hardy-Cross, es la correspondiente a la variante 1 que vimos, que es la de balanceo de las cargas por corrección de los flujos supuestos. ¿Por qué utilizaremos esta variante? Bueno, porque es la que mejor simula el comportamiento real de la red, toda vez que nosotros, aun cuando supongamos los flujos, vamos a partir de los valores de flujos reales, que vamos a o que necesita nuestra red de distribución. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos conocer por tramo, podemos calcular, porque ya ustedes están en condiciones de calcularlo, el caudal que vamos a entregar en un tramo, que va a ser igual a quién, a la suma del caudal máximo horario, como ya ustedes conocen, más el caudal comercial, más el caudal institucional, más el caudal industrial y más el caudal de infiltración si es que la población es mayor a 10.000 habitantes. Ahora, ya ustedes pueden calcular esos caudales por tramo dependiendo de los usuarios que estén en ese tramo. Cuando ustedes calculen todos los tramos, los caudales en todos los tramos, la sumatoria de todos ellos nos va a dar el caudal de diseño, o sea, el caudal que tenemos que hacer entregar a la red. Y eso es un valor real. Es un valor real porque nosotros estamos calculándolo sobre la base de cálculo de la demanda en cada tramo, que nosotros la podemos estimar. Ahora bien, ¿dónde vamos a tener el problema? ¿Por qué se llama flujo supuesto? Porque vamos a suponer que yo tengo que entregar en un punto de la red 10 litros. ¿Y dónde viene la suposición? La suposición viene cuando yo digo, por este ramal de estos 10 se va a ir 5 y por este otro se va a ir 5. Ahí ya yo estoy suponiendo que por un ramal se va 5 y por el otro se va 5. La realidad es que los 10 tienen que entrar a la red. ¿En dónde está la suposición de los flujos cuando yo digo que por un lado se debe ir uno y por el otro se debe ir el otro valor? Y eso nunca es preciso, o sea, es muy difícil poder predecir del caudal que ingresa a un nodo cuánto es lo que se va a ir por un ramal y cuánto es lo que se va a ir por otro ramal. Entonces, por eso es que se llaman flujo supuesto. Pero la base o la esencia de la suposición de los flujos es real porque es sobre un caudal que es verdadero. ¿Está bien? Entonces, por eso es que usamos esta variante de balanceo de las cargas por corrección de los flujos supuestos. Este método que hemos mencionado es el que justamente nosotros vamos a utilizar en nuestro diseño. Balanceo de las cargas por corrección de los flujos supuestos. Ahora, para este método, Hardy-Cross establece un convenio de signo. ¿Está claro? Y el convenio de signo que establece para este método lo establece ¿para qué? Para que en esta variante, para que nosotros podamos hacer las fórmulas algebraicamente consistentes, Hardy-Cross asigna arbitrariamente signos positivos a los caudales y las pérdidas de cargas asociadas que siguen el movimiento de las manecillas del reloj. O sea, el caudal y la pérdida que sigue el movimiento de las manecillas del reloj, cuya sentido de circulación sigue el movimiento de las manecillas del reloj, le asigna un signo positivo. Ahora, le asigna signos negativos a aquellos caudales y su pérdida asociada cuyo flujo va en contrario a las manecillas del reloj. En esos casos le asigna tanto al caudal como a la pérdida signos negativos. Esto no pueden olvidarlo a la hora de calcularlo. Vamos a ver en la próxima clase cuando veamos un ejemplo de aplicación. Ahí vamos a ver en qué momento nosotros le asignamos signos positivos y negativos, en este caso a los caudales y las pérdidas asociadas. Sobre todo, están basados en el movimiento de circulación del flujo dentro del circuito.
O sea, a favor de las manecillas de reloj positivo y contrario a las manecillas de reloj le asigna signos negativos. ¿Está bien? Ahora bien, el método de Hardy-Cross se basa fundamentalmente en las leyes de circulación de los circuitos, de los líquidos en circuitos cerrados. O sea, en dos leyes fundamentales para poder desarrollar su ecuación o su modelo matemático. O sea, este es un método que se basa en dos leyes de la circulación de líquidos en circuitos cerrados, las cuales son: la primera ley nos dice que la suma algebraica de los caudales entrantes y salientes en un nodo tiene que ser igual a cero. Entonces, si se aplica esta ley a esta representación que aparece en esta figura que estoy siguiendo con mi cursor, donde se supone que Q sub A es el flujo que está entrando y Q sub 1 y Q sub 2 son los flujos que están saliendo del nodo, entonces, aplicando la primera ley, obtendríamos que Q sub A menos Q sub 1 menos Q sub 2 tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la suma algebraica de los caudales entrantes y salientes en un nodo tiene que ser igual a 0. Si despejamos de aquí Q sub A de la ecuación esta anterior, vamos a obtener que Q sub A va a ser igual a Q sub 1 más Q sub 2. ¿Qué significa eso? Que si por aquí entran 10 litros, la suma de lo que se vaya por aquí por Q sub 1 y lo que se vaya por Q sub 2 tiene que ser igual a 10. Vamos a suponer, si se van 5 por aquí se tienen que ir los otros 5 para que me cierre de que 10 menos 10 igual a 0. ¿Está claro? 10 menos 5 igual a 0. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Esa es la primera ley. La suma algebraica de los caudales entrantes y salientes en un nodo tiene que ser igual a 0. La segunda ley me plantea que la suma algebraica de las pérdidas de presión a lo largo de un circuito tiene que ser igual a 0. La suma algebraica de las pérdidas de presión a lo largo de un circuito cerrado tiene que ser igual a 0. Si consideramos el convenio de signo que asumimos en esta figura, donde decimos que lógicamente como el flujo y la pérdida asociada van a favor de las manecillas de reloj, aquí le vamos a otorgar signo positivo. Sin embargo, este caudal y esta pérdida asociada van contraria a las manecillas de reloj y entonces le otorgamos el signo negativo. Entonces, se puede deducir que la pérdida H1 será de signo positivo y la pérdida de H2 será de signo negativo, de lo cual podemos concluir que H1 menos H2, H1 que es positivo menos H2 que es negativo, tiene que ser igual a 0, con lo que se cumple la segunda ley de que la suma algebraica de la pérdida de presión a lo largo de un circuito tiene que ser igual a 0. Ahora bien, vamos a hablar sobre el desarrollo del método sin llegar a atiborrarlos de fórmula. Si ustedes quieren ver el desarrollo íntegro de este método, lógicamente lo pueden encontrar en la bibliografía que corresponda a los sistemas de distribución de agua potable, por ejemplo, en Maclellan Eddy u otros libros relacionados con ello. Como no es objetivo de esta materia atiborrarlo a ustedes con todo el desarrollo matemático de esta fórmula, nosotros vamos a darles los resultados principales y cómo se concibe. Y entonces les voy a explicar en qué consiste el desarrollo de este método de Hardy-Cross. Como se ha visto, el método de Hardy-Cross parte de suponer que el flujo entrante Q sub A sea dividido en los dos flujos Q sub 1 y Q sub 2. Vamos a poner acá y aquí les voy a explicar la esencia del método. ¿Qué es lo que dice Hardy-Cross en la primera ley? Que la suma de los caudales entrantes, del caudal entrante menos la de los caudales salientes tiene que ser igual a 0. Ahora, ¿dónde está el problema? Y por eso es que se llama balanceo de las cargas por suposición de los flujos.
Bien, yo sé, vamos a suponer que en este nodo va a ingresar 10 litros por segundo de caudal. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto de estos 10 litros se irían por este ramal y cuánto de estos 10 litros se irían por este otro ramal? Entonces, Hardy Cross está consciente de que nos vamos a equivocar todos. O sea, tiene que ser un milagro muy grande para que nosotros podamos decir que por este ramal se va tanto y por este ramal o este otro se va tanto y que en realidad sean coincidentes con los valores reales. ¿Hay alguien que tiene, por favor, el micrófono encendido? Ahora bien, él está consciente. No, no se preocupe, mijo. Él está consciente de que todos los que vayamos a resolver este problema, hay un 99,999% de que nos vamos a equivocar. Entonces, como él está consciente de que esta distribución que usted va a asumir, porque son flujos que usted va a suponer, no va a ser correcta, entonces él crea un diferencial de caudal que le llama Q pequeñito, cantidad que es pequeña en comparación con los caudales que circulan por ese ramal para que nosotros, mediante la aplicación de su método y este diferencial de caudal, vayamos corrigiendo el error que cometemos a la hora de suponer que por aquí se va un valor y por aquí se va otro. Ahora, este diferencial de caudal, Hardy Cross dice, cuando el flujo va a favor de las manecillas de reloj, este valor tú se lo vas a sumar al que supusiste aquí, pero se lo vas a restar porque va en contra de las manecillas de reloj al valor que supuso aquí. Y ahí comienza un proceso iterativo, donde usted calcula un diferencial de caudal, se lo suma y se lo resta y se lo suma al caudal que va a favor de las manecillas de reloj y se lo resta al caudal que va en contra de las manecillas de reloj y obtiene unos nuevos valores de caudal. A partir de ahí vuelve a repetir el proceso hasta obtener otro nuevo valor de diferencial de caudal. ¿Y cuándo va a parar? Cuando el valor de diferencial de caudal para todos los tramos de de la red de agua potable sean este valor menor a los 0,10, menor o igual a los 0,10 litros por segundo. Cuando ya llega a ser en todos los tramos menor o igual a 0,10, ahí usted para el proceso de iteración. ¿Está claro? La hidráulica, señores, la hidráulica es totalmente empírica. El flujo de agua es impredecible. Por eso es que Hardy Cross sabe y crea este valor de diferencial de caudal. Porque como es tan impredecible el comportamiento del agua, por ejemplo, yo puedo decir que por aquí de los 10 se van a ir 5 y por aquí se van a ir otros 5. Pero alguno de ustedes puede decir que por aquí se va a ir 6 y por aquí se va a ir 4. Y otro puede decir que por aquí se va a ir 1 y por aquí se va a ir 9. Y así sucesivamente. ¿Y quién tiene la verdad? En realidad nadie. Nadie tiene la verdad absoluta. Ahora, ¿en qué me va a favorecer? En que aquella persona que haya supuesto el valor que se vaya por un ramal y el valor que se vaya por otro más cercano a la realidad, pues entonces va a tener va a realizar menos iteraciones que aquel que supuso un valor mucho más real de la realidad. ¿Me entiende? Pero al final, cualquiera de las suposiciones que hayamos hecho, todos mediante la aplicación de este diferencial de caudal, vamos a llegar al mismo resultado final. Solo que unos van a llegar más rápido, aquellos que supusieron valores más cercanos a los reales, y otros van a llegar más tarde, aquellos que supusieron los valores más lejos de los valores reales. ¿Está claro? Entonces, en eso consiste el método de Hardy Cross. Bueno, partiendo de ese análisis, Hardy Cross dice que los flujos verdaderos no van a ser ni Q sub 1 ni Q sub 2, que tú supones por aquí, sino que el flujo verdadero va a ser igual a ¿quién?
a un Q sub 1' y a un Q sub 2'. ¿Por qué? Porque usted dice de Q sub A, por aquí se va a ir Q sub 1 y por aquí se va a ir Q sub 2. Pero Hardy-Cross sabe que esos valores mentira, no son los reales. Ahora, ¿cuál va a ser el valor real de Q sub 1 y Q sub 2 que se vayan por estos ramales? Él le denomina con la letra Q sub 1' y Q sub 2'. Q sub 1' va a ser igual a ¿quién? A Q sub 1 que usted supuso más un diferencial de caudal, que es el error, el que corrige el error que usted cometió al suponer, pero que en este caso, como Q sub 1 y su pérdida asociada H1 se mueven a favor de las manecillas del reloj, entonces se le suma ese diferencial de caudal a Q sub 1. Y Q sub 2 y H2 que se mueven contrario a las manecillas del reloj, entonces Q sub 2' va a ser igual a Q sub 2 supuesto menos el diferencial de caudal, porque se lo suma a favor y se lo resta en contra de las manecillas de reloj. Y estos son para él, para Hardy-Cross, los valores de flujo reales que van a pasar por los ramales 1 y 2. Ahora, si nosotros consideramos la fórmula exponencial de que H, o sea, la pérdida de carga es igual a un coeficiente de Q multiplicado por el caudal elevado a la N, entonces se tendrá que las pérdidas de cargas verdaderas en el sistema, o sea, la pérdida no va a ser H1, sino la real va a ser H1', porque H1 es la pérdida que corresponde a Q sub 1 que tú supusiste. Entonces la pérdida final real va a ser igual a ¿quién? A H1' correspondiente a Q sub 1' que tú calculaste. Y entonces dice que H1 es igual, aquí sustituyen la fórmula, a K1. ¿Por qué diferencia K1 de K2? Porque esta longitud no tiene por qué ser igual, porque el diámetro no tiene por qué ser igual. Y en última instancia, porque en material de la tubería, a lo mejor por aquí es fierro y por aquí es PVC y la C es diferente. Por eso él dice, ojo que no tienen por qué ser el valor de K una constante, sino que está en función de la longitud, del diámetro y de la C de jacengüilla, en definitiva del material de la tubería. Entonces, por eso él dice que H1 es igual a K sub 1, que multiplica Q sub 1', y aquí sustituye el caudal real elevado a la N, y si sustituye Q1' por su valor, él dice que es igual a K1 que multiplica a Q sub 1 más el diferencial de caudal, que es el supuesto ya, pero el corregido está sustituyendo Q sub 1' por esta expresión elevado a la N. Y H2 va a ser igual a K2 que multiplica Q sub 2', que es el caudal real elevado a la N, y si sustituye Q sub 2' por lo que aquí aparece, tenemos que es igual a K2 que multiplica a Q2 menos Q elevado a la N. Entonces, estos son los valores de caudales reales y estos son los valores de pérdidas reales definitivos. ¿Está claro? Entonces, ahora, ¿qué hace Hardy-Cross? Dice que aplicando la segunda ley, donde él mismo plantea que la suma algebraica de las pérdidas de carga es igual a 0, se tiene que el valor de pérdida real H1' menos el valor de pérdida real H2' es igual a 0. Y aquí sustituye H1' y H2' por estas expresiones que están aquí, que obtuvo ahí. Y entonces me queda que H1' menos H2' es igual a K1 por Q sub 1 más Q elevado a la N menos K2 por Q sub 2 menos Q elevado a la N. Y eso es igual a 0 porque la suma de las pérdidas de carga en un circuito tienen que dar 0, según lo que dice la segunda ley. Esto es lo que ustedes pueden ver en los libros, el desarrollo de este binomio. A mí no me interesa atiborrarlo con eso, sino que me interesa el resultado. Entonces, desarrollando este binomio anterior, como lo hizo Hardy-Cross, despreciando los diferenciales de orden superior, finalmente Hardy-Cross llega a que
el diferencial de caudal Q pequeñito, que es el que a él le interesa calcular, porque ese diferencial de caudal es el que me va a corregir los caudales y el que me va a determinar el error de cierre. Él llega a decir que ese diferencial de caudal es igual a menos la sumatoria de las pérdidas de carga. Fíjense que tiene un signo menos delante de la ecuación, la sumatoria de las pérdidas de carga dividido la sumatoria del producto de 1,85 que multiplica a la pérdida de carga entre el caudal. ¿Está bien? Y entonces esta es la expresión que nos va a permitir a nosotros determinar ese valor de diferencial de caudal que viene a ser el error que uno comete a la hora de suponer. Si ustedes se fijan acá, en esta expresión, tenemos dos cosas. Bueno, un diferencial de caudal y tenemos un signo negativo. El método de Hardy-Cross tiene la ventaja de que con este diferencial de caudal, usted va a corregir el error inicial de suponer de los 10 litros que 5 se fue por un lado y 5 se fue por el otro. O sea, con este valor de Q, el método de Hardy-Cross me corrige el error que yo cometo al suponer cuánto se va por un ramal de caudal y cuánto se va por el otro. ¿Está claro? Y mientras que el signo negativo que está aquí delante me va a permitir corregir el error que yo haya cometido a la hora de suponer el sentido de circulación. Y les explico eso. O sea, vamos a suponer, porque uno no sabe por dónde va a circular el agua. ¿Está claro? Entonces, imagínense que esta es una sola malla, pero aquí hay otra malla y aquí hay otra malla. Dependiendo de la magnitud, usted puede tener para meterle a un software hasta 1000 mallas o circuitos. Entonces, cuando yo digo, a ver, porque cuando yo digo que de estos 10 litros, por aquí se van a, yo estoy diciendo que el flujo, cuando yo digo que por aquí se van a ir 5 y se van en esta dirección, yo no solo estoy suponiendo cuánto es el caudal que se va por un ramal, sino también estoy suponiendo que el flujo va a ir en esta dirección. Y cuando yo digo que por aquí se va a ir Q sub 2, los otros 5, y en esta dirección también estoy suponiendo el caudal, el flujo y además estoy suponiendo el sentido. ¿Qué va a pasar? Que puede ser que nosotros nos equivoquemos, que en vez de que el agua en este tramo venga en esta dirección, puede ser que el agua ingrese por este nodo y lo alimente en esta otra dirección contraria. O sea que cuando nosotros hacemos una suposición de caudal y la suposición de flujo, nosotros podemos equivocarnos en las dos suposiciones. Podemos equivocarnos a la hora de suponer el caudal que se va por el ramal, pero también podemos equivocarnos en el sentido en que va a circular el agua por ese ramal. Y entonces la ventaja que tiene Hardy-Cross como Newton-Raphson es que son métodos que me corrigen no solo el error de caudal supuesto para obtener, nos da el valor real de caudal que circula por cada tramo, sino que también nos corrige el error que nosotros hayamos cometido en decir el sentido, en predecir el sentido de la circulación del flujo. ¿Está claro? Entonces, ¿quiénes son los que nos corrigen esas cosas? Q pequeñito, el diferencial de caudal es el encargado, según el método de Hardy-Cross, en corregirnos el error de caudal que nosotros hayamos cometido a la hora de suponer los caudales por los tramos. Y este signo negativo que nunca podemos olvidar, ese signo es el que nos va a corregir el error que hayamos cometido en el sentido de circulación del flujo por cada ramal. ¿Está claro? Entonces, por eso es que es importante
y esta es la fórmula base a la que llega después de desarrollar el binomio anterior, Hardy-Cross, para no solo obtener el diferencial de caudal, sino corregir el error del sentido de circulación de flujo que nosotros hayamos supuesto. ¿Está claro? Entonces es importante que nosotros podamos entender esta teoría para que cuando hagamos el ejercicio nos demos cuenta que tenemos que calcular el diferencial de caudal para corregir el error y nunca podemos olvidar el signo negativo delante de esta ecuación porque él es el que nos va a corregir el sentido de circulación del flujo. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que teníamos previsto, la descripción del método, la descripción teórica del método de Hardy-Cross que vamos a aplicar mediante un ejemplo en la próxima clase. Entonces, si tienen alguna duda, pues los escucho. ¿Dudas? Doctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Jorge. Pregunta, doctor. Doctor, hace 2 clases cuando usted dijo, ¿me escucha, doctor? Disculpe el ruido del tránsito. Sí, lo que se escucha mucho ruido, pero lo escucho, dije. Lo subí el micrófono nada más. Usted indicaba del método de Cross y de Newton, ¿no? De Newton-Raphson. De Newton-Raphson. Y ese tema se lleva en la materia de Info 2, Informática 2, tiene otro nombre. Doctor, estuve preguntando con método numérico, estuve preguntando con los compañeros. Y sí, efectivamente se lleva, doctor, ese método, ¿no? Ajá. Entonces me acordé, ¿no? Lo que usted dijo, ¿no? Que no habíamos llevado o no llevábamos nosotros quizás ese método, ¿no? Se lleva en otra materia. Doctor, solamente eso quería aportar porque la anterior clase no pude entrar, ¿no? Y me recordé, Ya. ¿no? Ahora que estamos, de todo, ya, Jorge. De todos modos, el método que está en su pensum de su materia y es el que nos obliga, lógicamente, la carrera a impartirles a ustedes, es el método de Hardy-Cross. El método de Newton-Raphson es un método que se aplica a circuitos cerrados. Ese método, yo una vez participé en unas conferencias que se dieron y el ingeniero Yanela, que es un profesor de ustedes también de la carrera, él aplica ese método de Newton-Raphson al cálculo de las cerchas estructurales, las cerchas esas que se colocan en los techos de los coliseos, etcétera. Como son también, se consideran las cerchas cerradas, triangulares, circuitos cerrados, entonces él aplica ese método también, en este caso, a el cálculo de esa cercha. Entonces, no solo se aplica en la hidráulica, en el cálculo de las mallas o circuitos en las redes de distribución de agua, sino que también se aplica en los cálculos estructurales, sobre todo de estas estructuras metálicas. Está bien, pero de todos modos el que le tengo que dar es el que está en su pensum, que es el método de Hardy-Cross, que es el que tiene concebido la carrera. ¿Alguna otra duda que tengan, por favor? Bueno, lo que hemos desarrollado en el día de hoy, es la parte teórica, el análisis teórico del método de Hardy-Cross para que ustedes lo puedan entender, desde las variantes que recomienda, la que nosotros usamos, la ecuación, la fórmula que recomienda para su desarrollo. Vimos también los convenios de signos y las leyes que él aplica en el desarrollo de su método. Esa es la teoría.
donde, bueno, le explicamos la importancia que tiene diferenciar de caudales, signo menos delante de la ecuación, etc. Ahora, en la próxima clase vamos a ver la aplicación práctica del método de Hardy-Cross a través de un ejemplo, donde vamos a calcular o aplicar el método de Hardy-Cross. Y bueno, ahí vamos a poderlo entender bien cómo que se realiza este proceso iterativo y cuándo es que nosotros paramos las iteraciones. ¿Está bien? Y cómo se desarrolla el cálculo a través de su planilla, donde le vamos a explicar columna por columna qué cosa es lo que se hace. ¿Está bien? El resultado final, perdón, un momento. El resultado final del método de Hardy-Cross es llegar a saber cuántos son los caudales que se van por cada tramo de tubería y el sentido de circulación del flujo. De manera que podamos armar nuestra red con los valores reales de caudales por cada tramo, según el método de Hardy-Cross y el sentido de circulación. Y a partir de ese gráfico armado ya con los resultados definitivos del Hardy-Cross, es que nosotros vamos a poder obtener la carga de la bomba, si es que vamos a entregar por bombeo directo a la red, o la altura que debe tener nuestro tanque si es que vamos a entregar por gravedad del agua a partir de un tanque elevado. Y con ello vamos a poder calcular la presión que se va a registrar en cada nodo de la red y comprobar que efectivamente esa presión sea mayor o igual que la mínima y menor o igual que la máxima. O sea, mayor o igual que la mínima de la norma, que es 12 metros, y la máxima, que es 70. O 10 y 5, dependiendo de la magnitud de la población. Por eso les recomiendo, no dejen de asistir a la próxima clase porque es muy importante. Ahora sí, Jorge, ¿quería hacerme otra pregunta? Perdón que estaba interrumpiendo. No. Doctor, en resumen, entonces los dos métodos Raxon y Cross nos corrige el error del caudal. Eso es lo que apunté. ¿Correcto, doctor? Es lo que los dos métodos lo hacen. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Los dos métodos hacen lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? En primer lugar, en el tiempo. La solución a través del método de Newton-Raphson es así, en segundos, en instantes de segundo. Mientras que Hardy-Cross te puede demorar horas para obtener un resultado. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia, en el método de Newton-Raphson, como admite por el sistema de ecuaciones diferenciales que desarrolla el método, te permite tener más de una incógnita. Entonces, el método de Newton-Raphson, tú puedes darle como incógnita el diámetro. Al darle el diámetro, él te va a precisar cuál es el diámetro mínimo que te hace cumplir las presiones mínimas en el nodo crítico. O sea, que es un método que te da economía en el diseño porque te permite obtener el mínimo diámetro que te garantice las presiones en la red, por ende es una red más económica. En el caso de Hardy-Cross, tú tienes que calcular el diámetro en el tramo a partir de una velocidad media entre 0,3 y 1, entre 0,3 y 2, perdón. Entonces, para la velocidad media, tú estimas ese diámetro y entonces no te da la red óptima. Esa es la diferencia que tiene Hardy-Cross de Newton-Raphson, que te da para una velocidad media un diámetro que no necesariamente es el diámetro óptimo. Esas son las diferencias fundamentales. ¿Alguna duda? Gracias, doctor. No, pues nada. ¿Alguna otra duda que tengan, porfa? Bueno, si no hay más dudas, los invito a que que estemos en la próxima clase, que es fundamental. Las dos clases que vienen son fundamentales. Entonces, por eso les recomiendo no se las pierdan. Bueno. Disculpe, doctor, una consulta. ¿El lunes va a haber clases? Disculpe. Es que dijeron que había un referéndum. No, probablemente la suspendan las clases. Hay que esperar el comunicado que saquen las autoridades.
Hasta ahora no han sacado ningún comunicado, pero lo más probable es que se suspendan las clases por el referéndum. Es casi seguro, ¿no? Pero hay que esperar, las autoridades seguro van a sacar un comunicado. Si a mí me llega por el grupo de los docentes, yo se los hago saber. ¿Está bien? Gracias. No. Bueno, si no hay más consulta, nos vemos. Si el lunes hay suspensión, nos vemos el miércoles. Si no hay suspensión, nos vemos el lunes. ¿Está bien? Bueno, que estén bien, cuídense. Un abrazo a todos. Nos vemos en la próxima clase. Estén atentos al WhatsApp del grupo que yo les subiría ahí en caso de que no haya clase. Chao. Un abrazo a todos. Que tengan